Buenas tardes. Vamos a hacer la clase de neurología. Vamos a ver lo que son enfermedades cerebrovasculares, Parkinson y esclerosis múltiple. Bueno, en cuanto a la enfermedad cerebrovascular, les he traído un caso clínico para resumir, digamos, algunas cosas. Este es un paciente de 68 años, es hipertenso, tiene antecedentes de tabaquismo, diabetes, y ha tenido una cirugía de revascularización coronaria, o sea, bypass. Dice que mientras conversaba por teléfono presenta en forma brusca imposibilidad para hablar, ¿no? Él decía que entendía lo que escuchaba, pero no podía hablar. Fue a donde un vecino para que le tomen la presión y estaba elevada, ¿no? Estaba en 1810. Tomó su enalapril porque él ya es hipertenso y en unos 20 minutos dice que ya estaba normal, ¿no? Había recuperado el habla, todo. Al día siguiente, nuevamente presenta un cuadro parecido, pero acompañado de falta de fuerza en el brazo derecho, ¿no? Y bueno, lo llevan a la emergencia. Cuando llega a la emergencia, está con la presión alta, no podía hablar ni escribir, porque como no podía hablar le dijeron escriba lo que siente o lo que piensa, ¿no? Y tampoco podía escribir, pero sí podía obedecer órdenes, ¿no? Había un borramiento en el surco nasogeniano derecho y una paresia en el miembro superior derecho, ¿no? Con un Babinski positivo, sin alteración sensitiva, sin signos meninges, ¿no? Entonces, esta es la clásica historia de un paciente con una enfermedad cerebrovascular, ¿no? ¿Qué cosa es la enfermedad cerebrovascular? Es un trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta en forma transitoria o permanente por una isquemia o hemorragia debido a que uno o más vasos están afectados, ¿ya? Entonces, se divide en las isquemias y las hemorragias. Dentro de las isquemias podemos tener una isquemia global, como por ejemplo un paro cardíaco. Entonces va a haber una reducción global del flujo sanguíneo, ¿no? Pero lo que normalmente vemos son las isquemias focales, que pueden ser transitorias, que son los ataques isquémicos transitorios, o pueden ser ya un infarto cerebral, ¿no? Donde hay una lesión, un daño. El infarto cerebral puede ser de varias causas. Puede ser aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de una causa rara o no habitual, y una causa indeterminada. Las hemorragias pueden ser intracerebrales o subaracnoideas. Las intracerebrales pueden ser en el parénquima o en el ventrículo. Y dentro de las parenquimatosas podemos clasificarlas de acuerdo a su ubicación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente haga una enfermedad cerebrovascular? Bueno, principalmente la hipertensión a la cabeza. Y otros factores son diabetes, dislipidemia, el hecho de que haya tenido ya un ataque isquémico transitorio, fibrilación auricular, entre las causas cardíacas es la principal causa, la estenosis carotídea, enfermedad coronaria, tabaquismo, alcohol. Y bueno, puede haber otras causas ya más raras, menos frecuentes, ¿no? Como por ejemplo migraña, uso de algunos anticonceptivos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular? Nosotros tenemos un flujo sanguíneo cerebral que es relativamente constante en el cerebro. El cerebro es un órgano que demanda un alto índice metabólico. Entonces, cuando por algún motivo este flujo sanguíneo disminuye, ¿no? Si disminuye el flujo sanguíneo y dependiendo del tiempo en el cual ocurre esta disminución del flujo sanguíneo, nosotros vamos a tener lesiones. Entonces, al inicio las lesiones podrán ser reversibles porque inicialmente se afectarán de repente solo las bombas a nivel de las membranas, ¿no? Y habrá un trastorno de repente reversible, pero a medida que va pasando el tiempo ya ocurre muerte neuronal, ¿no? Celular, entonces ya ahí es irreversible. Entonces, lo que al inicio podemos tener es una zona de penumbra, ¿no? Es una zona, digamos, potencialmente reversible si es que se restablece el flujo sanguíneo y, bueno, si se controla, pues, las diferentes alteraciones que pueden estar ocurriendo en forma aguda, ¿no? La hiperglicemia, hipoglicemia, hipertensión, etcétera, etcétera. Pero si el tiempo sigue pasando, ya empieza a ocurrir una zona de infarto. En realidad, en la zona de infarto ya no podemos hacer casi nada, ¿no? Lo que tenemos que actuar es para evitar el daño y la progresión de esta zona de penumbra, ¿no? Entonces, esta es la ventana terapéutica. Por eso es que en el infarto cerebral la ventana terapéutica es estrecha, ¿no? Son pocas horas donde uno podría actuar y producir, digamos, una reversión de los síntomas, ¿no? Así como en el infarto cardíaco, donde se hace trombolisis,
a nivel cerebral los infartos también pueden ser trombolizados. Entonces, pero básicamente se hace en las primeras horas, por este concepto, ¿ya? Pero bajo el mismo concepto, al paciente debemos tratarlo, digamos, de las primeras horas, ¿no? Para que esta zona se pueda rescatar o salvar, ¿no? Aquí tenemos las arterias del cerebro. Si recordamos, en la parte posterior tenemos las arterias vertebrales que se unen y forman la arteria basilar. La arteria basilar se divide en dos arterias, que son las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Y en el territorio anterior, que depende de la arteria carótida, ¿no? Nosotros tenemos aquí la carótida interna, que se va a dividir en la cerebral media y en la cerebral anterior, ¿no? Entonces, a partir de todas estas arterias es irrigado el cerebro. Entonces, ustedes tienen que recordar que existe un territorio anterior, que es un territorio carotídeo, y un territorio posterior. El territorio anterior, les repito, ¿no? Va a formar lo que es la cerebral media y la cerebral anterior. Y el territorio posterior, o vértebro basilar, va a irrigar todo lo que es tronco, cerebelo y lo que dependa de la arteria cerebral posterior, ¿no? Es decir, lóbulos occipitales y parte de los temporales, básicamente. Entonces aquí tenemos un corte lateral. La cara externa del cerebro básicamente está dependiendo de la cerebral media. Si tenemos un corte sagital, aquí podemos ver la cerebral media, que es gran parte de la extensión. La cerebral anterior es la parte interna. La cerebral posterior, partes inferiores del lóbulo temporal y parte occipital, ¿no? Y vértebro basilar hacia atrás. Aquí tenemos otro esquema, la arteria carótida, ¿no? Que se divide en una cerebral media y en una cerebral anterior. Las vertebrales se unen, forman la basilar y se dividen en las cerebrales posteriores, ¿no? Y todo este conjunto de arterias forma aquí el círculo de Will, ¿no? Viste un corte lateral, la arteria carótida nuevamente, cerebral media, cerebral anterior, atrás la arteria vertebral que forma la basilar, las arterias cerebelares, las arterias que van a ir al tronco, y se divide en la cerebral posterior. Todo esto es territorio posterior y este es territorio anterior. De la arteria carótida hay una rama importante que es la arteria oftálmica que va al ojo. ¿Ya? Este es un detalle anatómico que hay que recordar. ¿Por qué? Porque la obstrucción a este nivel va a ocasionar lo que son los TIAs, las amaurosis fugaces que ocurren con ceguera en un ojo, ¿no? Es por obstrucción de estas arterias. La arteria que depende de la arteria oftálmica, rama de la arteria carótida interna. ¿Ya? Para eso es importante recordar eso. Bueno, aquí tenemos otro esquema, que es la cara externa del cerebro. Entonces aquí hay con más detalle, todo esto es la cerebral media. La cerebral media tiene varias ramas, tiene dos troncos principales, un tronco superior y un tronco inferior. El tronco superior, va a irrigar lo que son las partes frontales y parte de las parietales, y la rama inferior que va a irrigar más las partes temporales. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la cara externa del cerebro está gran parte irrigada por la cerebral media. Por eso es que un trastorno de cerebral media, dependiendo del lado izquierdo o derecho, si es el lado dominante o no, va a dar diferentes trastornos, ¿no? No solo trastornos motores, trastornos sensitivos, puede dar afasia, ¿no? Trastornos de inatención, etc. También puede dar problemas visuales por compromiso de las vías visuales. Si bien no afecta exactamente el lóbulo occipital, pero las vías occipitales sí puede afectar, porque ustedes recuerden que por acá está el ojo y las vías van más o menos por este nivel. Y eso depende de la arteria cerebral media en estos segmentos. Entonces puede comprometer por vías la parte visual, entonces da hemianopsis o cuadrantonopsis, puede dar, ¿ya? Entonces aquí está, miren, radiación visual, ¿no? Entonces se obstruye esta arteria y puede dar alteraciones visuales también. Si
Si se afecta esta área, que es la área de Broca, nos dará pues la fascia de Broca, por ejemplo, ¿no? Este es el área de Wernicke, nos dará la fascia de Wernicke, dependiendo si es el lado dominante. Esta es la parte motora, entonces nos dará hemiparesia, ¿no? Y atrás está la parte sensitiva, ¿no? Ustedes saben que esta es la cisura de Rolando, ¿no? El área prerolándica y posrolándica, ¿no? La parte sensitiva, entonces también puede dar trastornos sensitivos. Aquí está el área que tiene que ver con el movimiento ocular y el movimiento de la cabeza. Entonces, ustedes recuerdan que cuando hay un paciente que tiene una hemiplegia, dicen, ¿no? Clásicamente, el paciente mira la lesión. Es por eso, por compromiso de esta área. ¿Ya? Entonces son muchas áreas que están aquí relacionadas con la arteria cerebral media. Nuevamente, ¿recuerdan qué es esto? El homúnculo, ¿no? Entonces es la representación del cuerpo, ¿no? A nivel del cerebro, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, gran parte de la representación está dada por la cara y la mano, ¿no? Miren que una extensión bastante grande, ¿no? Que se representa a nivel cerebral, ¿no? Por eso es que los pacientes que tienen infarto presentan muchas veces desviación de la cara, ¿no? Entonces, incluso los pacientes que tienen parálisis facial periférica creen que pueden tener un derrame, ¿no? Y muchas veces vienen preguntando eso, ¿no? Preocupados, ¿no? Porque es frecuente la afección de la cara cuando se afecta la cerebral media, ¿no? Por esta razón. Entonces acá ustedes pueden deducir de que si la afección es en la cerebral media, pues el compromiso va a ser principalmente cara, mano, brazo, ¿no? Porque justamente esa zona es la que depende de la cerebral media. No así el pie o la pierna, ¿no? El miembro inferior. Porque este segmento está dado más por la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Entonces es un detalle importante. Si ustedes tienen una hemiparesia, una falta de fuerza, que es a predominio facio-braquial, eso les está indicando que es cerebral medio. Pero si es una hemiparesia o monoparesia crural, les está indicando que es un trastorno de cerebral anterior, ¿no es cierto? Por este gráfico, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, ustedes recuerdan este dibujito, entonces pueden más o menos deducir qué compromiso puede existir, ¿no? Entonces, la cerebral anterior, básicamente, la cerebral anterior básicamente da una alteración crural, mientras que la cerebral media básicamente da un compromiso facio-braquial, ¿ya? Por esta representación, ¿no? En el homúnculo, ¿ya? Entonces aquí tenemos cerebral media, cerebral anterior, esta es la arteria coroidea y esta es la cerebral posterior. Nuevamente, esta es la cara externa con la cerebral media, con sus diferentes ramas. La parte interna está dada básicamente por ramas de la arteria cerebral anterior, como ya les estaba explicando. Y si vemos desde abajo, bueno, las vertebrales, la basilar, que van a irrigar todo lo que es tronco, cerebelo, y ya en la división en cerebrales posteriores, al lóbulo occipital. ¿Ya? Aquí hay, por ejemplo, una correlación entre la distribución anatómica y los hallazgos clínicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una alteración de la cerebral anterior? Entonces, ustedes recuerdan ese dibujo del homúnculo y fácilmente ya se pueden acordar, no es necesario que memoricen, ¿no? Entonces, tienen que acordarse del dibujo. Entonces, ¿qué dice, no? Debilidad, alteración sensitiva de la pierna contralateral, ¿no? Entonces, es fácil ya de recordar. Cerebral media puede dar hemiparesia, hipoestesia, hemianopsia y afasia si es el lado dominante, ¿no? Si es el lado izquierdo, porque normalmente el lado dominante es el lado izquierdo. Entonces ya ustedes, recordando ese dibujo, pueden deducir todos los síntomas o hallazgos que pueden encontrar, ¿ya? En la cerebral posterior, bueno, básicamente va a dar trastornos visuales, ¿no? Porque ahí está el lóbulo occipital. Y vértebro basilar
como irriga pues el cerebelo, el tronco, todo eso, les va a dar trastornos de nervios craneales, ¿no? Entonces puede dar diferentes tipos de alteración de nervios craneales, ¿no? De repente da diplopia, paresia facial o paresia del sexo, etcétera, ¿no? Va a haber trastornos motores o sensitivos bilaterales, porque por ahí cruzan todas las vías, ¿no? Entonces de repente el paciente está cuadriparético, ¿no? Entonces una lesión probablemente en troncos se asocia a alteración de nervios craneales, ¿no? Y también síntomas cerebelosos, ¿no? Entonces ataxia, vértigo, ¿no? Además puede haber pues náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Entonces, ya recordando esa distribución anatómica, ustedes pueden deducir qué síntomas podrían encontrar, ¿no? Entonces de repente ustedes les pueden encontrar, ¿no? Paciente que tiene diplopia, signos motores sensitivos, ataxia, vértigo, etcétera. ¿Cuál es la arteria afectada? Tiene que ser vértebrovascular, ¿no? El territorio, ¿ya? Aquí hay un esquema también muy sintetizado. Entonces, del habla, que en relación al área de Broca, ¿no? La lectura, escritura, etcétera, en relación al área de Wernicke. Lo que es la distribución tanto motora como sensitiva del cuerpo, el homúnculo de Penfield, ¿no? La visión que está en el lóbulo occipital, y atrás el vértebro basilar con nervios craneales, cerebelo y vías, ¿no? Motoras sensitivas, o cerebelosas también, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un TIA? Un TIA es una isquemia cerebral focal con duración de síntomas menor de 24 horas. Esa es la definición clásica que nos han enseñado a todos, ¿no? En nuestro pregrado, pero una definición, digamos, más acertada es esta de acá. Es un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por una isquemia focal, ¿no? Que puede ser cerebral o retiniana. ¿Se acuerdan de la arteria que iba al ojo, ¿no? O retiniana, a eso se refiere, sin infarto agudo. O sea, si nosotros tenemos un paciente que viene y nos dice que de repente se le paralizó medio cuerpo durante 1 hora o 2 horas y se fue recuperando progresivamente, lo más probable es que sea un TIA. Pero si nosotros hiciéramos resonancia a estos pacientes que tienen TIAs, digamos que duran más de 3 horas o 6 horas, en muchos de ellos encontraríamos infarto. Entonces ya no sería un TIA, ¿no? Sería un infarto. Por eso ese término de 24 horas no es del todo exacto, ¿ya? Pero la definición clásica sigue siendo eso de 24 horas, pero les hago esta salvedad, ¿no? Entonces, en realidad, si no evidenciamos infarto, es un TIA. Pero si hay un TIA, a pesar de que clínicamente haya aparentemente resuelto sus síntomas, ya es un infarto. Entonces, la etiología de las enfermedades cerebrovasculares en cuanto a las isquemias o infartos son 5. Se agrupan en 5 grupos, ¿ya? Entonces, uno es el aterotrombótico, el cardioembólico, lacunar, de causa rara y de causa indeterminada. Esta es la clasificación para los infartos cerebrales, ¿ya? En cuanto a la etiología. Entonces, el aterotrombótico. Cuando nosotros mencionamos aterotrombótico, nos referimos a mecanismos relacionados a aterosclerosis, ¿no? Entonces, es semejante al infarto cardíaco, ¿no? Por aterosclerosis, ¿no? Por obstrucción de coronarias, etcétera, es igual. Entonces, ¿qué cosa es un ateroma? Pues es la acumulación, ¿no? de material a nivel de las arterias que puede ir obstruyendo estas, ¿no? Y eso puede ocurrir a nivel de diferentes arterias, ¿no? Coronarias, femorales, carótidas, vertebrales y también intracerebrales, ¿ya? O intracraneales. Entonces en cualquier sitio puede formarse eso, ¿no? Entonces los que producen, digamos, enfermedad cerebrovascular son las que básicamente se encuentran a nivel de carótidas, ¿ya? Porque esas arterias en algún momento pudieran lesionarse y desprender un émbolo, ¿no? O formarse un trombo y obstruir una arteria distalmente, ¿no? Pero normalmente estos pacientes que tienen enfermedad aterotrombótica tienen signos de enfermedad aterosclerótica en otras partes, ¿no? Porque no solo va a afectar a la arteria cerebral o la carótida, ¿no? Porque es una enfermedad
sistémica, entonces afecta también otras arterias. Entonces, los pacientes van a tener historia, por ejemplo, de angina o de infarto previo. También claudicación intermitente en piernas o ya historia de un TIA o infarto previo, ¿no es cierto? Porque la aterosclerosis es un cuadro pues, sistémico, ¿no? Además, el paciente va a tener factores de riesgo vascular. ¿Y cuáles son los factores de riesgo vascular? Son los que ya más o menos hemos visto, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿no? Tabaquismo. Entonces, si ustedes tienen todas estas características, pueden decir, este infarto debe ser aterotrombótico, ¿no? De etiología aterotrombótica, ¿no? Ahora, en el examen ustedes pueden encontrar de repente un soplo, ¿no? A este nivel, ¿no? Un soplo carotidio, ¿ya? O pulsos ausentes de repente en las piernas, ¿no? Si hay una obstrucción arterial en miembros inferiores. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, tienen, miren, este ateroma que este trombo, ¿no? Que ha ocluido toda la arteria carótida, ¿no? Y obviamente le ha producido la muerte a este paciente, ¿no? La otra etiología es la etiología cardioembólica, ¿no? Y dentro del grupo cardioembólico, la principal causa es fibrilación auricular, de lejos. Es la principal causa de ictus cardioembólico, ¿ya? Entonces, fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque en la fibrilación auricular, pues como la aurícula, digamos, no se contrae, hay un éxtasis, etcétera, se forman trombos, ¿no es cierto? Y eso se puede disparar y ocluir una arteria en el cerebro, ¿ya? Esa es la fisiopatología, ¿no? Ahora, también puede haber un trombo mural cardíaco, ¿no? De repente el paciente tuvo un infarto cardíaco, ¿no? Y se formó un trombo, ¿no? Y luego ese trombo se dispara, pues, ¿no? Y obstruye una arteria. Y vegetaciones en válvula cardíaca, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Puede ser una endocarditis o alguna otra patología, ¿no? Entonces, ese es el otro gran grupo de los infartos cardioembólicos.